Desaparece prácticamente la inversión en Extremadura. Extremadura vuelve a dejar de ser una prioridad con un gobierno popular. La ministra de Fomento, la ministra de Fomento, no son datos del Grupo Socialista, son datos del Gobierno, estimó que la destrucción o la desinversión de cada 1.000.000 de euros en infraestructuras lleva aparejada directamente la destrucción de 35 puestos de trabajo. Con lo que el Gobierno, con estos presupuestos, directamente está destruyendo miles de puestos de trabajo en nuestra comunidad autónoma. Nuestra impresión es que Monago ahora es disciplente con la conferencia de presidentes y con los presupuestos generales del Estado, cuando fue muy bravucón a la hora de plantearle a Montoro una amnistía al IVA cultural. Para eso Montoro le dijo si había dinero, y como para eso sí había dinero, ahora no te voy a tener en cuenta en los presupuestos de la región. Parece que en Monago, Constitución española sí, pero Estatuto de Autonomía menos. Y en ese sentido no estaría de más que alguien le pusiera una copia del Estatuto delante de la mesa y que lo tuviera bien presente, porque su preocupación debería ser defender los intereses de los extremeños, defender los intereses de las extremeñas, y estos presupuestos nos alejan cada vez más de poder converger y dejar de ser una región objetivo 1, que somos un objetivo 1 para España, para Europa, pero desde luego no somos un objetivo 1 ni una prioridad para el Gobierno ni de Monago ni de Rajoy.